Hola, hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sabe, muchas veces ante los problemas, ante las pruebas, ante las crisis, podemos pensar que Dios se olvidó de nosotros. Muchas veces cuando vemos que la respuesta a nuestra oración demora, podemos pensar que Dios se olvidó de sus promesas, que de pronto ya somos un caso perdido, que no hay nada que hacer frente a la situación que estamos viviendo. Pues hoy, en esta transmisión, en esta palabra dominical, en este encuentro, quiero decirle que no es así, que el tiempo de Dios es perfecto. Así sintamos que se está demorando en responder. Así sintamos que los problemas son grandes, demasiado grandes. ¿Qué pensar? ¿Qué hacer mientras la respuesta de Dios viene en camino? De eso es lo que quiero hablarle el día de hoy. Quiero hablarle de lo perfecto que es el tiempo de Dios y de cuál debe ser nuestra actitud frente al tiempo de Dios, frente a la espera humana. Así que, mi amiga y mi amigo, le invito para que me acompañe durante los siguientes minutos en este nuestro encuentro dominical. El tiempo de Dios es perfecto. ¿Qué pensar? ¿Qué hacer mientras esperamos esa respuesta de Dios? Mire, como lo decíamos hace algunos instantes, a veces cuando enfrentamos crisis, cuando enfrentamos problemas, somos dados a pensar que Dios se olvidó de nosotros, que Dios se olvidó de sus promesas. ¿Cuántas veces en medio de las largas esperas pensamos que Dios ya no nos escucha? Una situación económica, le oramos a Dios, le pedimos a Dios y los problemas no cambian. La situación no cambia y pensamos equivocadamente, es que Dios ya no escucha mi oración, es que Dios se olvidó. Y muchas veces llegamos a pensar que sus promesas no son reales. Y repito, lo podemos pensar en una crisis económica, en una crisis emocional, en una crisis familiar. Lo podemos llegar a pensar en una crisis de salud. ¿Y sabe qué termina ese tipo de pensamientos haciendo en nosotros? Nos lleva muchas veces a pensar que somos indignos, que somos inmerecedores de la gracia, de la bendición, de la respuesta de Dios. Porque quizá eso es lo que nos susurra el enemigo al oído. Mira, tu situación económica no ha cambiado. Tu situación de salud no ha cambiado. Tu situación familiar no ha cambiado. Mira todo lo que oras. Y tu esposo y tu esposa sigue siendo igual. Mira todo lo que clamas por tu salud. Y los problemas continúan. ¿Y sabe por qué se lo digo?
Porque el enemigo también ha susurrado eso al oído. También me ha dicho, ¿no será que esas promesas de salud no son reales? Me lo ha dicho a través de otras personas. ¿No será que Dios se olvidó de ti? ¿No será que estás perdiendo el tiempo? Y me ofrecen otros tipos de alternativas de sanidad y de curación. Y estoy seguro que también sucede en otros aspectos. El enemigo susurra y te dice, mira, mejor haz este negocio porque por allí está la solución. Mejor recurre a esta persona que te hace el trabajo perfecto para que tu hogar se arregle. Y nos quiere sacar del propósito de Dios. La duda entra. Y cuando la duda entra, empezamos a sentirnos indignos, que no merecemos las bendiciones de Dios, que hay otro tipo de alternativas. Cuando dudamos en medio de la espera, nos desanimamos y terminamos abandonando, apartándonos. Dejamos de buscar de Dios y con el tiempo terminamos lejos de lo que Dios realmente quiere para nuestra vida. Terminamos lejos del propósito. Ahora, la gran pregunta es, ¿en qué deberíamos pensar? ¿En qué deberíamos creer cuando atravesamos por esas luchas? ¿Cuáles luchas? La lucha de la espera, la lucha de la crisis, de los problemas, de las pruebas y hasta de la misma duda. ¿Qué deberíamos pensar? ¿Qué deberíamos creer? ¿Qué deberíamos hacer cuando atravesamos por ese tipo de luchas? Y aquí está la respuesta. Y alguien que por favor lo escriba en el chat. Alguien que lo escriba en el chat. Lo que deberíamos creer, pensar y hacer es que a pesar de todo lo que sintamos, que a pesar de todo lo que veamos, que a pesar de todo lo que vivamos a nuestro alrededor, Dios sigue teniendo el control de todo. En eso deberíamos pensar. Repito, alguien que lo escriba. Se lo voy a volver a decir más despacio. Que a pesar de todo lo que sintamos, que a pesar de todo lo que veamos a nuestro alrededor, Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Escuche lo que escribía el salmista en el Salmo capítulo 31, versículo número 15. Salmo 31, 15. El salmista decía, en tus manos están mis tiempos. El salmista experimentaba situaciones difíciles y prácticamente todos los salmistas. Se dice que entre los escritores del libro de los Salmos estaba Asaf, estaban los hijos de Coré, estaban David y hasta el mismo Moisés. Y si usted
se da la tarea de investigar la vida de estos hombres. Todos enfrentaron problemas. Moisés ni hablar. Asaf y los hijos de Coré ni hablar. Enfrentaron la persecución y el cautiverio en Babilonia. Y David, ni hablar. Problemas con sus hijos. Lo buscaron para matarlo. Menospreciado por su familia. Su suegro lo quería matar. Se escondió de sus hijos que lo querían matar. Todos enfrentaron situaciones duras. David duró escondido muchos años. Pero estos salmistas aprendieron a decir algo, y es que en la mano de Dios estaba su vida. Y me gusta como lo dice, sus tiempos. Y quiero que le preste atención a esa palabra, tiempos. Mire, yo soy de los que subrayo mucho la Biblia. La marco mucho. Y cuando hay algo que me llama la atención, lo subrayo. El lunes le voy a mostrar, en la oración, mañana, le voy a mostrar mi Biblia, cómo la tengo de rayada. Porque me gustaría que usted hiciera lo mismo. Y si hasta ahora no lo ha hecho, empiece marcando el Salmo 31:15. Y subraye esa palabra tiempos. En tus manos están mis tiempos. ¿Sabe que en el griego, en el Nuevo Testamento, hay dos palabras que se usan para señalar tiempo? Una es la palabra cronos y otra es la palabra kairos. Alguien que lo escriba en el chat. Cronos y kairos. Esa es la palabra que se utiliza, o las dos palabras que se utilizan en el griego para señalar tiempos, cronos y kairos. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Escucha esto. Cronos nos habla de un lapso, de un periodo, de una duración de tiempo. Usted puede decir, llevamos 19 minutos de transmisión. Esos 19 minutos nos están hablando del cronos, de un tiempo, de una duración, de un cronómetro. Por eso, de allí viene la palabra cronómetro, de cronos, tiempo. Cuando hablamos de cronos, estamos hablando de un tiempo terrenal, de algo que podemos medir con el reloj. Cronos. Entonces, alguien que lo escriba, por favor. Cronos, tiempo terrenal, medida de tiempo terrenal. Por eso, en la tierra se marca el tiempo con segundos, minutos, horas, día, mes, año, siglo, milenio, tiempo. Usted sabe a estas alturas que estamos a 21 días de terminar este año. Estamos a 21 días. Bueno, para los que están viendo el programa hoy, 10 de diciembre. Estamos a 21 días de terminar el año. Tiempo terrenal,
medida, tiempo. Cuando usted dice, mañana tengo que hacer esto a tal hora, estamos midiendo el cronos. Cuando le digo, mañana a las 10 de la mañana vamos a hacer una oración en YouTube, es cronos, tiempo terrenal. Cuando le digo, el devocional dura de 10 a 15 minutos, es cronos, tiempo terrenal. Lo tenemos claro, ¿no es cierto? Bueno, esa es la primera palabra que se utiliza en el griego para hablar de tiempo. La segunda palabra es kairos. ¿Qué es kairos? Alguien que lo escriba en el chat, por favor. Kairos nos habla de medida correcta. Kairos, medida correcta. Kairos, tiempo definido. Y me encanta esta me encanta. Kairos, tiempo oportuno. Kairos, tiempo oportuno. Alguien que lo escriba así. Kairos, medida correcta, tiempo oportuno, tiempo favorable. Uy, y esta otra que le voy a contar es la que más me gusta de todas. Kairos, tiempo señalado, tiempo preciso. Ahora, escríbalo en el chat, en los comentarios. Cronos, medida terrenal. Kairos, medida divina. Kairos es el tiempo diseñado por Dios. Escríbalo así. Kairos, tiempo definido por Dios para Él entregarnos, derramar una bendición especial sobre nosotros, sobre usted, sobre mi vida, sobre todos. Ese es el Kairos, el tiempo definido, el tiempo diseñado en el cielo, el tiempo oportuno de Dios para Él derramar, para entregar sobre la tierra, sobre usted y sobre mí una bendición especial. Cronos y Kairos. Espero que usted en este momento tenga muy claro la diferencia entre lo uno y lo otro. Dios no se mueve con este reloj, ni se mueve con este cronómetro. Aquí yo estoy cronometrando para ver si no me alargo en el tiempo. Estoy en el cronos, en mi tiempo. Y a Dios no lo podemos encasillar en un cronómetro. Yo no le puedo decir a Dios, Dios, yo necesito que este milagro suceda hoy, mañana, pasado mañana. No, Dios tiene un tiempo señalado para su milagro, para mi milagro, para la respuesta que usted necesita, para la respuesta que yo necesito. Le voy a dar un ejemplo rápido y un ejemplo donde me voy a demorar un poco más. El ejemplo rápido es este. Se muere Lázaro. No, Lázaro se enfermó. Y María y Marta le mandan a decir a Jesús, Jesús, ven pronto, que mi hermano está muy grave. María y Marta y hasta el mismo Lázaro se movieron en el cronos de ellos.
le dijeron: tranquilo, Lázaro, ya le mandamos a decir a Jesús que tú estabas enfermo. Yo calculo, le diría María, a Marta y a Lázaro, que el mensajero se demorará 1 o 2 días en llegar ante Jesús y decirle. Cuando Jesús se dé cuenta, Él vendrá rápido y en 2 o 3 días estará aquí. Y el problema se habrá arreglado. Cronos. El cronos de María, el cronos de Marta y el cronos de Lázaro. Pero Jesús no se estaba moviendo en el cronos, se estaba moviendo en el kairos, en el tiempo perfecto, en el tiempo del cielo, para Él derramar un milagro glorioso sobre Lázaro, María, Marta y el resto de los amigos de Lázaro. Y Jesús decidió quedarse. Él dijo: ok, voy a esperar, yo no me voy a ir todavía. Se demoró en llegar. Y en esa espera, Lázaro murió. Murió Lázaro. Y Jesús llegó y se le presentó a María y Marta. ¿Y sabe qué le dijo María y Marta? Jesús, llegaste tarde, Cronos. Mi hermano ya está muerto. Llegaste tarde. María y Marta le hablaron en el Cronos. Y Jesús dio una respuesta en el Kairos. Y le dice: oye, María, Marta, tranquila, no te preocupes, que aquí estoy. Y si crees, vas a ver la gloria de Dios. A Jesús no le preocupaba que Lázaro llevaba más de 4 días de muerto. Más de 4. Jesús pide que muevan la piedra, da una orden y Lázaro sale. María y Marta y hasta mismo Lázaro se movieron en el Cronos. Jesús en el Kairos, y el milagro se dio. En el Cronos podemos pensar que Dios se está demorando. En el Cronos podemos pensar que Dios se olvidó de nosotros. En el Cronos podemos pensar que las promesas de Dios no son reales, no son para nosotros. En el Cronos podemos pensar que somos inmerecedores de la bendición de Dios. Pero en el Kairos, Dios está pensando que usted y yo necesitamos esperar un poco más para Él derramar su bendición. Cronos, tierra. Kairos, cielo. La gran pregunta es: ¿sobre cuál tiempo quiere moverse? El Cronos desespera. El Kairos bendice. Y bendice de una manera sobrenatural. Permítame, le doy un ejemplo un tanto más largo. Quiero hablarles de un hombre en la historia que entendió el Kairos. Un hombre en la tierra, en la historia, que entendió muy bien el Kairos. ¿Y saben quién fue ese hombre? José. José entendió muy bien lo que es moverse en el Kairos de Dios. Y hoy quiero hablarles de un hombre que entendió muy bien
el kairos de Dios, el tiempo perfecto de Dios. Y su historia la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 37 al capítulo 41. Génesis 37 al 41. Y es la historia de un hombre llamado José. José, el hijo de Jacob, entendió, repito, muy bien lo que es moverse en el tiempo de Dios. Lo primero que quiero decirle es que José era el hijo consentido de papá. José estaba muy bien en casa. Era el hijo consentido de Jacob. Era el menor de la casa de Jacob. Era tan preferido que mientras sus hermanos estaban en el campo trabajando, José se encontraba en casa con su papá y solo lo mandaba al campo para llevarle el almuerzo a sus hermanos, para saber cómo estaban sus hermanos y mandarle la razón a él. Su trabajo era relativamente suave en comparación al trabajo de sus hermanos. Era tan preferido por papá que su papá le hizo una túnica de colores a él, no a sus hermanos. Era consentido. Era un hombre de sueños, de visiones. El hombre se veía muy bien en el futuro. El hombre se veía liderando su casa. Repito, era un hombre que tenía proyección, era un hombre que tenía planes, era un hombre que tenía sueños, era un hombre que tenía una responsabilidad suave en casa. Era el hijo preferido de papá. En otras palabras, mi amiga y mi amigo, José estaba muy bien en casa, muy bien en casa. Estaba cómodo en casa. Pero ¿sabe algo? De un momento a otro, todo en la vida de José cambió. Todo cambió. Los hermanos de José se molestaron con él por los sueños que tenía, por las visiones que tenía, por la proyección que tenía. Los hermanos de José se llenaron de envidia al ver que era el hijo preferido de papá, que su papá le había hecho una túnica de colores, que para José todo estaba bien, todo estaba tranquilo. Se llenaron de envidia, se enojaron, se molestaron con José. Y en medio de esa envidia, en medio de esa molestia, buscaron la forma de matarlo. Buscaron cómo matarlo. Uno de sus hermanos reaccionó a tiempo y dijo: no lo matemos. Mejor lancémoslo a un pozo. Y eso hicieron. Le quitaron la túnica de colores, la llenaron de sangre para hacerle creer a su papá, a Jacob, que José había sido devorado por las fieras del campo. Y lo que hicieron fue tirar a José a un pozo y luego venderlo como esclavo.
En otras palabras, mi amiga y mi amigo, José pasó de la comodidad de la casa a la incomodidad de un pozo. Le repito, José pasó de la comodidad de la casa a la incomodidad de un pozo. Quiero hacerle una pregunta. ¿Se ha llegado a sentir así? ¿Que todo marcha bien en casa? ¿Que todo marcha bien en su trabajo, con su familia, con su esposo, con su esposa? ¿Que su salud va de maravilla? ¿Que la economía marcha perfecto? ¿Se ha llegado a sentir así? Y de un momento a otro siente que todo cambia, que mientras usted se proyectaba en su trabajo, le pasaron la carta de despido, que en vez de ascenderlo, lo pasaron a un puesto más bajo, que todo marchaba bien, que todo marchaba bien en su economía y de un momento a otro los negocios dejaron de marchar como quería, que su salud era como un roble y ahora se siente que está débil físicamente, que pasó de la comodidad a la incomodidad de un pozo. Pues déjeme decirle que así se sentía José. Todo bien en casa y de un momento a otro todo cambió. Así como lo dice el Salmo capítulo número 40. El Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová. Y luego dice, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación. El Salmo 40 define el pozo como un lugar, como un ambiente, como una sensación de desesperanza. ¿Se ha sentido así? En desesperanza, porque todo marchaba bien y de un momento a otro todo cambió. Hay momentos en que todo marcha bien, pero hay momentos en los cuales las cosas cambian. Pero quiero que sepa algo, y es que si usted y yo somos fieles a Dios, aún en medio del pozo de la desesperación, Dios nos levanta y Dios nos saca de allí. Quiero que sepa algo, y es que Dios tiene el control aún en medio del pozo de la desesperación. Eso pasó con José. Todo cambió. Todo cambió. Pero aún en medio del pozo, José sabía algo, y era que Dios estaba al control de todo. Puede que usted se sienta hoy así, en medio de un pozo de desesperación, en su salud, en su economía, en sus emociones, en la situación que sea, puede que se sienta así. Pero lo que quiero decirle hoy es, sea fiel a Dios en medio de ese pozo. Siga hablando bien en medio de ese pozo. Siga creyéndole a Dios en medio de ese pozo. Y Dios usará ese pozo para llevarlo al lugar donde Dios le quiere tener. Pero hay que ser fiel a Dios, aún en medio de esa situación. Y mire
lo que sucedió con José. Unos mercaderes van pasando por el lugar y Rubén y sus hermanos decidieron venderlo. Le dijeron, saquémoslo del pozo y vendámoslo a estos hombres. Y lo vendieron. Y estos mercaderes lo vendieron como esclavo en la casa de un oficial egipcio llamado Potifar. Potifar lo compra como esclavo y lo pone a cargo de su casa. ¿Y sabe qué sucedió? Todo lo que Potifar le ponía a hacer a José, Dios lo bendecía. Dios bendecía la vida de José allí como esclavo. Y Potifar ve eso. Potifar vio como Dios bendecía la vida de José. Y que todo lo que José ponía en su mano prosperaba. Así que Potifar dijo, voy a entregarle todos mis bienes a José para que José los administre. Y eso sucedió. Le entregó toda su casa y le dice a Potifar a José, mira, toda mi casa te la voy a entregar. Tienes autoridad sobre toda mi casa, porque estoy viendo que todo lo que pongo en tu mano es prosperado, es bendecido. Así que tienes autoridad sobre toda mi casa, menos sobre mi mujer. Puedes disponer de todo, menos de mi esposa, le dijo Potifar a José. ¿Qué pudo sentir José frente a tal situación? ¿Sabe yo qué pienso? Que José dijo, las cosas están cambiando, las cosas están mejorando. Todo está cambiando. Y está cambiando para bien. Me iban a matar, pero no me mataron. Me tiraron a un pozo, me iban a dejar allí morir. Pero luego me sacaron y me vendieron. Y llegué a una buena casa y Dios me bendijo en esta casa. Las cosas están cambiando para bien. ¡Qué bueno! Ya era hora que todo cambiara. Le pregunto, mi amiga y mi amigo, ¿se ha sentido así? Que las cosas no están bien y de un momento a otro ve como una luz de esperanza. A mí me ha pasado. Es más, en este proceso me ha sucedido. En noviembre 30 del año 2022, yo quedé mudo después de una cirugía. En la cirugía se tocó el nervio recurrente y el nervio dejó de mandarle corriente a la cuerda izquierda y quedé mudo, no hablaba. Con el tiempo, la voz fue soltando y ahora la voz no está al 100%, no está al 100%, pero ya puedo hablar. He tenido días de grabación de 3 horas. He dado conferencia de 1 hora y media en Panamá, en Ecuador. He dado conferencias, he dado charlas. Y la voz se ha sostenido. Repito, no está al 100%, pero se ha sostenido. ¿Y sabe yo qué digo? Yo le digo gracias a Dios porque la situación está cambiando. Yo le digo gracias a Dios porque las cosas van mejorando. Y yo me imagino que José se sintió así. Eso es como cuando usted tiene una situación económica difícil y llegó un trabajo, llegó un negocio y usted dice gracias a Dios, ya era hora, las cosas mejoran. O en su salud, o en su familia, en cualquier aspecto de la vida.
Yo me imagino que José se sintió así. Pero ¿sabe qué sucedió? Que las cosas volvieron a cambiar. Aparentemente, para mal, aparentemente. Resulta que la esposa de Potifar se enamoró de José y empieza a seducirlo, empieza a tentarlo. Y José decide no ceder a sus encantos, no ceder a la tentación. Y le dice a esta mujer con firmeza: oye, mujer, yo no le puedo fallar a mi jefe, a tu esposo, porque él confió en mí y me entregó todos los bienes, menos a ti. Yo no le puedo fallar a tu jefe, a tu esposo, no le puedo fallar a mi jefe, y mucho menos le puedo fallar a mi Dios. No puedo fallarle a él. ¿Sabe qué pudo haber pensado José como humano? Yo estaba bien en la casa de mi papá y mire aquí, estoy como un esclavo, cuando en la casa de papá era el preferido. Aquí soy esclavo. ¿De qué me sirve tanta fidelidad a Dios? Me voy a echar esta canita al aire con la esposa de Potifar. Al fin y al cabo, nadie se va a dar cuenta. Esta mujer me va a cubrir la espalda. ¿De qué me sirve tanta fidelidad? Voy a darme un gustico. Él pudo haberlo dicho como humano. Él pudo haber pensado en el Cronos y decir: mire, tanta espera, ¿para qué? Pero José sabía que Dios estaba hilando, estaba tejiendo algo en su vida. Y él dice: ok, voy a ser fiel a Dios aún en medio de la esclavitud. No le voy a fallar a Dios. Lo piensa, lo siente, lo decide y lo hace. No le voy a fallar a Dios. ¿Y sabe qué hace esta mujer? Como se siente ofendida al sentirse rechazada, acusa a José falsamente. Lo acusa de violación y empezó a gritar que José había abusado de ella, que José la había violado. Y José, injustamente, es llevado a la cárcel. Le voy a hacer esta pregunta. ¿Qué pudo sentir José en ese momento frente a esa situación? Tú le quitas todo la situación. Como humano, José pudo sentir: pero qué injusticia, qué decepción. Yo me comporto bien y mire cómo me paga el ser justo, el ser fiel. Me paga con una cárcel. José pudo decir eso, pudo sentir eso, pudo hacer eso. Pero ¿sabe algo? José ni lo pensó, ni lo sintió, ni lo hizo, ni lo dijo. ¿Sabe por qué? Porque José no se estaba moviendo en el Cronos. José se estaba moviendo en el Kairos y sabía que allí había algo que Dios estaba haciendo. Y Dios ve el corazón de José. Dios vio que José fue fiel en el pozo y lo sacó de allí. Dios vio que José fue fiel
como esclavo y lo sacó de allí. Y aparentemente las cosas iban de mal en peor, pero no era así. Dios estaba tejiendo algo poderoso. Y él llegó a la cárcel. Y José fue fiel en la cárcel. ¿Y sabe qué sucedió en la cárcel? Dios lo bendijo y se llegó a convertir en jefe de los carceleros. Si José se estuviera moviendo en el Cronos, estaría diciendo: qué desgracia la mía. De ser el hijo preferido de papá, ahora estoy en una cárcel solo, sin familia. Pero no lo hizo. Decidió ser fiel a Dios y creerle a Dios, aún en medio de la cárcel. Y Dios lo bendijo. En la situación que estés, en la situación que estemos, seamos fieles a Dios. Y vamos a ver la mano de Dios aún en medio de la situación adversa. Pero no todo terminó allí. José sufre una nueva decepción. Una nueva decepción. Resulta que dos de los presos, dos de los compañeros de celda de José, que habían sido sirvientes de Faraón, tuvieron un sueño. Cada uno de ellos tuvo un sueño. No pierda de mente esto. Los dos presos habían sido sirvientes de Faraón. Los dos estaban en la cárcel. Los dos conocían a José. Los dos tuvieron un sueño y los dos se lo contaron a José. Y Dios le revela el sueño de cada uno a José. Porque Dios estaba bendiciendo a José. Y José le dice a uno de ellos: mira, tu sueño significa que en 3 días vas a ser colgado en la horca. En 3 días el rey te va a sacar de la cárcel, pero para que seas ahorcado vas a morir. Y al otro le dijo: tu sueño significa que en 3 días el rey, el faraón, te va a sacar, te va a devolver el trabajo que tenías y te va a poner en un lugar de privilegio y de suma confianza para él. Y le dijo José: te voy a pedir un favor. Cuando eso suceda y cuando estés en ese lugar de privilegio, de honra, necesito que hagas lo siguiente: que te acuerdes de mí y hagas algo a favor de mí, que estoy en la cárcel, porque tú vas a estar al lado del faraón. Y a los 3 días sucedieron las cosas así, tal cual, como José lo había dicho. El primer hombre murió y el segundo hombre fue llamado por Faraón, restituido en su puesto y se convirtió en un hombre de suma confianza del Faraón. Pero ¿sabe qué dice Génesis 40:23? Dice que el hombre volvió al palacio y se olvidó de José. Eso dice Génesis 40:23. Que el hombre volvió al palacio y se olvidó de José. ¿Qué podía sentir José en esta situación? Una vez más, decepción.
Recordemos que estaba solo, sin familia. Depositó su confianza en un hombre y ese hombre se olvidó de él. Vio que pasó un día, 2 días, un mes, 2 meses, 3 meses, un tiempo y no pasó nada, nada. El Cronos de José decía: este hombre se olvidó de ti. Hiciste un favor y se olvidaron de ti. Te desecharon. Pero el Kairos de Dios decía: escuche esto, es necesario, José, que permanezcas un poco de tiempo más en la cárcel, porque te estoy preparando para algo más grande. Lo voy a repetir. El Cronos de José decía: se olvidaron de ti, te abandonaron. ¡Qué decepción! Estás solo, José. Ese hombre se olvidó de ti. Eso decía el Cronos. Pero el Kairos decía: José, te necesito un poco más en la cárcel, porque la preparación aún no termina, porque voy a derramar algo glorioso para ti. Mire, mi amiga y mi amigo, lo he dicho muchas veces en el tiempo de oración a las 10 de la mañana, de lunes a viernes. No nos bajemos de la estufa de Dios antes de tiempo, porque quedamos crudos. A Dios le fascina cocinarnos a fuego lento. ¿Se lo repito? Se lo voy a repetir. A Dios le gusta cocinarnos a fuego lento. No se baje de la estufa antes de tiempo, porque termina crudo. Sigamos en la estufa de Dios el tiempo necesario. No nos bajemos. Dejemos que el chef perfecto, que es Dios, nos baje en el tiempo oportuno, en el tiempo preciso, en el tiempo del cielo, en el Kairos de Dios. Y eso yo lo he aprendido mucho en este tiempo. Yo quisiera que Dios me devolviera la voz ya, total y completamente. Pero he entendido que hay un Cronos y que hay un Kairos. Y yo sé que Dios lo puede hacer. Eso lo tengo seguro aquí y aquí. Y me muevo así. Y por eso hablo, y por eso predico, y por eso viajo, y por eso comparto la palabra. Porque sé que hay un trabajo que yo debo hacer. Y Dios hará lo suyo en su tiempo, en su Kairos, no en mi Cronos. Repito, en esas esperas largas que vivimos, no se desanime. No se desespere, no pierda la fe. Entienda una verdad, que hay un Cronos y hay un Kairos. Muévase en el Kairos de Dios, no en el Cronos. Y mire lo que pasó con José. A José le llegó el Kairos de Dios. Génesis capítulo 41. Dice Génesis 41 que el faraón tuvo un sueño. Tuvo un sueño. El faraón soñó algo. Y su hombre de confianza se dio cuenta del sueño del faraón. Y enseguida él
amigo de José, el hombre de confianza de Faraón, recuerda lo que había hecho José con él, que le había interpretado un sueño, y le dice a Faraón: oye, Faraón, yo conozco a alguien que interpreta sueños, pero está en la cárcel. Y el Faraón le dice: pues llámalo. Lo sacaron de la cárcel. Faraón interpreta el sueño. Perdón, José interpreta el sueño del Faraón. Y por interpretarle el sueño, el Faraón lo pone, escuche esto, como el segundo al mando después del Faraón. Lo pone en el segundo puesto más importante de todo el reino egipcio. Escucha estas verdades que le quiero contar, mi amiga y mi amigo. Número 1. José se convirtió en faraón, pero, escuche esto, José no podía ser gobernador de Egipto sin vivir un proceso de preparación. Alguien que lo escriba en el chat. José no podía ser gobernador de Egipto sin vivir un proceso de preparación. La preparación es el kairos. No se desespere en la preparación. Si José se desespera en la preparación, se pierde lo que Dios tenía para él. Quizá el desespero nuestro en medio de los problemas es lo que ha hecho que nos perdamos lo mejor de Dios. Preparación es el kairos de Dios. José, mi amiga y mi amigo, estaba siendo entrenado. Escucha esto, José estaba siendo entrenado. Cada circunstancia que vivió José era una clase para él. ¿Cómo ve las circunstancias que está viviendo hoy? ¿Como una clase en su preparación? ¿O los está viendo con desespero? Cronos, desespero. Kairos, confianza en la preparación de Dios. Mire, escuche esto. José fue fiel en lo poco, fiel en la adversidad, fiel en la dificultad. Y Dios lo honró. Seamos usted y yo fieles a Dios en la dificultad, en la prueba, en la crisis. Y Dios nos va a levantar, nos va a honrar en su tiempo. Escuche esto. Cuando José fue vendido por sus hermanos, cuando José, dénmelo ahí, Alejito, cuando José fue vendido por sus hermanos, tenía 17 años. Cuando José fue gobernador de Egipto, tenía 30. ¿Sabe cuántos años duró el proceso de José? 13 años. Permítame concluir con esto. Número 1. Dios es todopoderoso. Dios es soberano para hacer las cosas a su manera y en su tiempo. Quiero compartirle verdades en este momento. Dios es todopoderoso, pero también es soberano para hacer las cosas a su manera y en su tiempo. No se desespere por el cronos. Dios tiene un kairos. Número 2. Dios usó al copero
en su tiempo. Quiero que tenga eso claro. Dios usó al copero en su tiempo. En su tiempo utilizó al copero. José quizá quería que el copero llegara al palacio y en esa misma semana le resolviera el problema. Pero no fue así. Echa tu pan sobre las aguas y al tiempo lo recogerás. Siembre con paciencia, que a su tiempo Dios usará lo que usted sembró para bendecirle. En su tiempo utilizó al copero, no en el tiempo de José, en el tiempo de Dios. Número 3. No te desalientes ni te desesperes en el pozo. ¿Estás viviendo en un pozo? No te desalientes, no te desesperes. Número 4. Mire, puede que las dificultades últimamente hayan crecido en su vida. Así como aparentemente las dificultades crecieron en la vida de José. En un pozo, lo vendieron, esclavo, en la cárcel, decepcionado, acusado injustamente, los problemas crecían. Pero tranquilo, tranquilo, así sienta que los problemas crecen. Siga siendo fiel a Dios, siga siendo fiel a Dios en la dificultad, porque de allí Dios le sacará. Número 6. Recuerde, en medio de las decepciones, en medio del olvido de la gente, Dios es fiel. Dios nunca falla. Puede que alguien se haya olvidado de usted. Puede que haya sufrido decepciones. Pero siempre piense, sienta esto: Dios es fiel y Él nunca falla. Número 7. Dios sabe el cómo y el cuándo. Dios sabe el cómo y el cuándo. Dios sabe el cómo y el cuándo. No se le olvide eso nunca. Dios sabe el cómo y el cuándo. Usted no se ponga a desesperarse por lo que le digan. O usted dice, es que no sé cómo se va a solucionar eso. Entrégueselo a Dios. Dios sabe el cómo y el cuándo. Número 8. Dios cumplirá su propósito. Dios cumplirá aquello que le ha dicho. Dios cumplirá su propósito. Y número 9. Camine en el kairos de Dios. Porque el kairos de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Camina en el kairos de Dios. Yo les decía 2 ejemplos. Uno corto: José, María y Lázaro, María y Marta. Y un hombre que aprendió a caminar en el kairos, José, y vio resultados extraordinarios. Yo le invito, mi amiga y mi amigo, para que cuando venga el desespero por la espera, por la crisis, por la prueba, usted recuerde esta palabra de hoy. Hay 2 tiempos, o hay 2 palabras para definir tiempo: cronos, tiempo terrenal, y kairos, tiempo del cielo, tiempo de Dios, para Él derramar su bendición sobre nosotros. El tiempo terrenal desespera. El kairos, el tiempo de Dios, bendice. ¿Por cuál tiempo se quiere mover? Yo le invito para que oremos a Dios. Y dígale a Dios hoy: Señor, gracias,
porque tu tiempo es perfecto. Si es necesario pedirle perdón al Señor hoy por desesperarnos en medio de la espera, por perder la fe, por perder la confianza, por hablar mal, por angustiarnos en medio de la espera, pidámosle perdón al Señor. Dígale: Jesús, hoy te pido perdón. Hoy te pido perdón por desesperarme, Dios. No quiero angustiarme más. Quiero descansar en ti. He aprendido hoy que el Cronos desespera, que el Kairos bendice. Hoy quiero moverme en tu tiempo, Dios. Que este sea el momento para que usted le entregue su vida a Dios. Dígale: Señor, te entrego mi vida. Hoy digo lo mismo del salmista: en tus manos están mis tiempos. Y tus tiempos son perfectos. Hoy te pido perdón por mi pecado, Jesús. Dígale: hoy me arrepiento de fallarte. Hoy reconozco que tu sangre me limpia de todo pecado. Recibo tu perdón, aquel que me diste en la cruz. Y hoy pido, Espíritu Santo, que me selles como hijo de Dios. Guíame a toda la verdad. Señor, hoy oro por cada amigo, cada amiga que se conecta. Ayúdanos a ser fieles a ti en cualquier circunstancia, así como lo hizo José en el pozo, como esclavo, siendo acusado injustamente, en la cárcel, en la decepción, pero también ser fiel en la prosperidad y en la abundancia. Ayúdanos a ser fieles a ti, cualquiera que sea nuestra situación. Padre, gracias porque la promesa de sanidad ya fue hecha hace más de 2000 años en la cruz. Hoy, Señor, no pedimos sanidad, hoy confesamos la sanidad porque ya la diste hace 2000 años. Porque dijiste 4000 años atrás con Isaías, 3000 años atrás con Isaías, que por tus llagas somos sanos. Gracias, Dios, porque esa palabra es real. El cómo y el cuándo está en tus manos. Es tu Kairos perfecto, Dios. Gracias porque derramarás bendición. Entregamos cada necesidad, cada petición delante de ti. Bendice a cada oyente y sus familias. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén.